me ofrecen salvación, las mismas manos que en la cruz se alzaron para que hoy pudiera ver tu luz. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está aferrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Muy pero muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Supongo que desde allí, desde la comodidad de tu hogar, allí de tu casa, te mandamos un abrazo desde aquí, desde parte del Instituto Adventista de Mendoza. Te mandamos un abrazo desde todo el sistema educativo adventista que tenemos aquí. Y este trimestre tenemos un trimestre fabuloso, maravilloso. Si no tenés tu lección de escuela sabática sobre la educación, te recomiendo que puedas buscar al encargado allí de publicaciones de tu iglesia y que puedas de alguna manera adquirir este precioso ejemplar en el cual vamos a estar estudiando todo este trimestre. La primera lección de nuestra semana fue la educación en el jardín del Edén. ¡Qué precioso! Impresionante. Yo me imagino qué preciosa aquella aula, lo que habrá sido, no como las aulas de hoy, paredes, un pizarrón. Yo me imagino en aquella época la naturaleza era allí todo el esplendor de Dios para sus pequeñuelos allí, para Adán y para Eva, ¿no? También quiero compartir con ustedes el versículo clave de esta semana que se encuentra en Job capítulo 36 versículo 22, que nos dice: he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. ¡Qué maravilla! Y hay una cita que quiero compartir con vos del día sábado. ¿Sí? Vamos a buscarla porque me gustó muchísimo. Y fíjense lo que dice el libro La Educación en la página 20 de nuestra querida hermana White. Y ella dice: el jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana los alumnos. ¡Qué belleza! Yo cuando la leía decía: qué increíble, qué lindo, qué linda aula, qué lo que hubiéramos dado por estar en aquella primera aula sin pecado, ¿no? Te invito allí que estás del otro lado, si podés inclinar tu rostro también allí y vamos a hablar con nuestro querido Creador. Querido Dios que moras en los cielos, gracias te damos infinitamente por la oportunidad que nos das de pasar este precioso sábado en tu compañía. Pedimos y rogamos tu bendición, tu Espíritu Santo, para que cada una de las partes que hoy se hable pueda agradarte a ti, Señor. Pueda hablar lo que tú deseas que hablemos. Bendícenos siempre en el sagrado nombre de Jesús. Amén, Padre. Y con estas palabras vamos a
continuar y le voy a estar dando paso a la seño Sheila Quispe, que nos está trayendo la parte del día domingo para cada uno de nosotros. Hola, feliz sábado. Vamos a compartir juntos un pedacito de la lección. Vamos a iniciar con los versículos de Génesis 2 del 7 al 23, donde podemos encontrar que la creación es un acto de amor por parte de Dios hacia la humanidad. Igualmente hoy, la verdadera educación también es un acto de amor hacia la naturaleza y hacia la humanidad. A raíz de los textos que hemos estado leyendo durante esta semana, aparece una pregunta muy importante. ¿Qué propósito tiene Dios al crear un aula tan variada, tan interesante, tan colorida? El jardín del Edén fue un espacio ideal. Hoy lo llamaríamos un aula ideal para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el propósito principal de Dios en este proceso de enseñanza y de aprendizaje era que la humanidad pudiera llegar a ser feliz plenamente. En su sabiduría, Dios conocía que cuando los seres humanos realizamos o cumplimos con nuestras responsabilidades y alcanzamos nuestros propósitos, tenemos una sensación de satisfacción, de felicidad. Aunque nuestro mundo, nuestras aulas en la actualidad son muy diferentes al jardín del Edén, el propósito de la verdadera educación sigue siendo el mismo que en el principio. Y este propósito está vinculado directamente con la idea de que tanto alumnos como docentes puedan desarrollar habilidades, dones y usarlos de manera sabia para cuidar a la naturaleza y a las demás personas a través del servicio por amor. En Génesis capítulo 1 y 2 podemos verlo a Dios como ese maestro que al comienzo de clases prepara su aula para recibir a sus alumnos, adornándola con carteles, para poder reproducir de la mejor manera un ambiente de aprendizaje. Y tan esforzado y detallista fue Dios en esta tarea que a donde quiera que se fijaran, a donde quiera que miraran, Adán y Eva podían aprender importantísimas y profundas lecciones. Y la esencia de cada una de estas lecciones era el carácter de este Dios creador. Un carácter de amor que creó todo bello y perfecto y hermoso para hacer feliz a sus alumnos. Pero no hay amor sin libertad. Por lo tanto, dentro de esa aula había un elemento para poder poner en práctica, para poder ejercer esa libertad. Y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y todo maestro cuando prepara su clase sabe cuál es el centro, cuál es la esencia, dónde tiene que poner el énfasis en su lección. Y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios da una advertencia siendo transparente al enseñar a sus alumnos acerca de las dos opciones que tenían. Y dice el versículo 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente nos está hablando de ese énfasis, cómo está Dios intentando remarcar la seriedad y la importancia de este punto, de esta lección. Es algo serio, es algo literalmente de vida o muerte. Por lo tanto, quedó en la mente de Adán y Eva asociado a un concepto negativo de este árbol. Luego nos encontramos en el capítulo 3, que comienza de otra manera, con otro lenguaje. Dice que, pero, ese pero ya nos introduce de que ese lenguaje donde todo era bello y perfecto, hay un cambio. La serpiente era astuta. La astucia de esa serpiente genera un clima tenso. ¿Y en qué consiste la astucia de esta serpiente? Bueno, en que procuró enredar con palabras y distorsión de las lecciones de ese primer maestro. Intentó enredar a Eva al punto de querer cambiar esa connotación negativa que tenía acerca de ese árbol. Y porque no había forma de convencerle de que lo pruebe si primero no cambiaba esa visión que tenía del árbol. Pero primero, para poder hacer eso, tenía que generar desconfianza respecto a ese primer maestro que le enseñó que ese árbol era malo. Entonces podemos ver en consecuencia que en el versículo 6, Eva comienza a ver el árbol
que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto hace Satanás, esa es su estrategia. Cambiar, distorsionar, enredar para que cambiar los conceptos de lo que Dios dice que es bueno. Él dice no, lo que Dios dice que es malo, Él dice no, es bueno. ¿A qué maestro le estamos prestando atención? ¿A quién le prestamos oídos? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo? ¿Y de quién? Pasar por alto el mensaje. Génesis 2, 16 y 17 dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál fue el problema entre Adán, Eva y Dios? ¿Por qué pecaron? ¿Qué fue lo que pasó? Buscamos en nuestra Biblia Génesis 3, versículos 4 al 6. Dice lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces la serpiente, que es el medio que utilizó Satanás para la tentación, dijo, no comeréis. Es más, la serpiente les menciona, como menciona el versículo acá, dice que seréis como Dios. Avancemos un poquito más el versículo 6. Volvámoslos a leer. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Veamos algunos puntos de estos versículos, analicemos un poquito más. La primera parte dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Lo que destacamos acá es, y vio la mujer. Después que se había despertado en la mujer la incertidumbre, la duda, la incredulidad, siguió avanzando y el árbol le pareció muy diferente. Ya no tenía no lo podía ver de la misma manera que lo veía antes. Es más, se acercó al árbol, lo codició. Satanás intenta hacer eso también en nuestra vida. Intenta que lo veamos las cosas como realmente no son. Es más, hay veces nos muestra cosas engañosas, tentadoras, para que nosotros nos acerquemos, inclusive caigamos en acciones que no son buenas para nosotros. Siembra dudas en nuestro corazón y, por ejemplo, nos dice, la Biblia no quiso decir tal cosa, la Biblia es un libro común, no es tan importante leerla y seguir sus instrucciones. Pero cuando tomamos cualquier decisión, tenemos que consultar la palabra de Dios, consultar a la Biblia. Continuando con el análisis del versículo, hay 3 aspectos interesantes que se mencionan en cuanto a qué encantador era el árbol. Era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Destaca virtudes. Es más, continúa diciendo que tomó de su fruto y comió. Habiéndolo codiciado, ese deseo se convirtió en una acción. Y eso también pasa en nuestra vida. Aquello que nosotros contemplamos y aquello que nosotros empezamos a tener tanto acceso, a la larga se termina convirtiendo en una acción. Continúa y dio también a su marido. Eva experimentó una sensación agradable y eso mismo fue lo que quiso con alegría compartir con su marido. Quiso compartir esa sensación, ese sentimiento agradable. Y fue y lo compartió. Adán, como estaba enamorado de ella, no dudó, directamente por amarla, por amor, directamente comió. ¿Qué podría haber hecho Eva? Podría haber hablado con Dios porque tenía acceso directo a Dios. Inclusive podría haber buscado a Adán y haberlo charlado y haberle comentado la tentación que estaba pasando. ¿Qué podría haber hecho Adán? Adán ni siquiera razonó acerca del árbol.
Mirando a la mujer, decidió compartir con ella su suerte, pero ambos utilizaron mal su libre albedrío. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas en la vida, todo está ligado al mismo sistema que sucedió con Adán y Eva. O seguimos las instrucciones de Dios o seguimos las instrucciones de Satanás. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida? ¿Qué acciones estamos haciendo? Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 529. Nuestra única seguridad consiste en no dar cabida al diablo, porque sus sugestiones y propósito tienden siempre a perjudicarnos e impedir que confiemos en Dios. Él se transforma en ángel de pureza para poder introducir sus planes mediante sus especiosas tentaciones, de manera que no discernamos sus astucias. Cuanto más cedemos, más poder ejercerán sus engaños sobre nosotros. No hay seguridad al entrar en controversia o deliberaciones con él. Por cada ventaja que concedamos al enemigo, pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente el primer paso a la presunción. Dios nos ha dado, por los méritos de Cristo, suficiente gracia para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es éxito. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La resistencia debe ser firme y constante. Perderemos todo lo ganado si resistimos hoy para ceder mañana. Tomemos decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones que son beneficiosas para nuestra vida. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, las cosas nos resultan para bien. Consultemos, pidamos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y consultemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Vamos a ver en la lección del día miércoles el título de la lección, que se llama Recuperar lo perdido. Podemos llegar a entender que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían el privilegio de recibir la instrucción directa de parte de nuestro Señor. Asimismo, los ángeles, en la página 30 del libro Historia de la Redención, les dieron la instrucción necesaria a ellos para resistir el mal y para conocer la caída de Satanás en el cielo y su rebelión. Por eso es que antes de la caída de Adán y Eva, ellos tenían, repitiendo lo que les dije, el privilegio de conocer la bondad, el amor y el carácter de Dios. Luego de la caída, fuera desterrados del Edén, no terminó la educación, sino que continuó, y hasta hoy en día, mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, podemos acercarnos a Jesús y poder tener la restauración que necesitamos para acercarnos finalmente a Dios. La lección continúa con el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, en el que la lección hace hincapié en el conocimiento de nuestro Dios. Asimismo, ese conocimiento de Dios nos lleva a la noción de la educación, que nos va a conducir al conocimiento de Cristo, para no solo volvernos semejantes a Jesús, sino también compartir con los demás lo que conozcamos de Él. Y les quiero compartir un fragmento del Ministerio de Curación de la página 63. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás, una revelación de Cristo. Solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse la obra de restauración física, mental y espiritual. Por último, la lección nos lleva a la reflexión en el hecho de aquel árbol prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. La pregunta más resonante de esa reflexión es: ¿cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el conocimiento malo? Eso es para que lo pensemos en esta lección. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.
queridos hermanos, muchísimas, que tengan un lindo día, que tengan un lindo sábado, y vamos a seguir el repaso de nuestra lección. Día jueves, los que desprecian la autoridad, y relacionado con educación, ¿no? Yo creo que todos tenemos recuerdos muy gratos de nuestra escuela primaria, y todos nos acordamos de nuestras maestras. Yo me recuerdo muy bien de mi maestra de primer grado, porque ella, yo soy zurdo, y ella me retorcía la oreja porque escribía con la mano izquierda. Y me recuerdo también cuando ellas agarraban, mis maestras de primer grado, de segundo, de tercer grado y más también, me recuerdo cuando nos ponían debajo de la campana. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, sin duda que a ustedes no les pasó, pero a mí sí. Me ponían debajo de la campana, era castigo estar debajo de la campana. Y entre todos los chicos, estar debajo de la campana era terrible. Era vergonzoso estar debajo de la campana, porque se sabía que nos habíamos portado mal. Pero todos tenemos un grato recuerdo de nuestra escuela primaria. Todos tenemos un grato recuerdo de cuando participábamos, íbamos a nuestras clases de educación física. Mis queridos hermanos, ese aula del Génesis tiene que haber sido un aula espectacular. Imagínense que el aula era el Edén, imagínense que el libro de texto era la naturaleza y el maestro era el creador. Qué cosa más bonita. Los alumnos eran Adán y Eva. Y Jesús era el maestro de ellos, y los ángeles eran los ayudantes de cátedra, si así podemos decirlo. Y el maestro dio una orden, y esa orden era taxativa. Fíjense, miren, no coman, no se acerquen, no lo toquen, no es bueno que estén solos. Advertencias que daba el maestro para que los alumnos no se equivocaran. Y ese era una evaluación de todos los días. En el medio del aula, en el medio del jardín, estaban plantados estos dos árboles. Del uno y de todos los árboles del jardín podían comer, podían tocar, podían subir, podían hacer, pero de uno no. La autoridad había dicho de uno no. Siempre en el pensamiento del ser humano hay cierta reticencia a obedecer a la autoridad. En el día jueves, dejando un poquito de lado a esta descripción del aula, el día jueves, en segunda de Pedro, se nos habla de falsos maestros. Falsos maestros que enseñan otra cosa que el verdadero maestro enseña. Y van en contra de la autoridad del creador, sustentador del universo, que es la verdadera autoridad. Mis queridos hermanos, miren, la educación en el pueblo de Israel era una cosa muy seria. Era responsabilidad del hogar en primer lugar, y después era responsabilidad
de los dirigentes eclesiásticos. La autoridad estaba bien marcada. Yo te quiero contar algo cortito. Cuando era chico, por esas cosas de la vida, por esas cosas, qué sé yo, me daba mucho miedo ver a los policías. Y cerca de casa había una comisaría. Ustedes saben que hacía todo lo posible por pasar por la otra vereda de la comisaría, porque le tenía miedo. Cuando era chico, la policía era autoridad. No sé si hoy en día es así, o si hay algún niño que le teme a la policía, pero ha caído en descrédito esto de la autoridad, de obedecer a la autoridad. Claro, si a la autoridad se la desmerece, bueno, ¿quién va a querer o por qué voy a obedecer a la autoridad? Eso no es el plan divino. El plan divino es otro. La obediencia a la autoridad es importantísima y es lo que primero debe aprender un niño, que su papá es autoridad y que le debe obediencia, debe obedecerle. Ese es el plan divino. Nuestra lección sigue avanzando en estos primeros conceptos de educación. Pero mis queridos hermanos, dejemos un puntito así, un punto bien definido. En la educación cristiana, cristocéntrica, la autoridad la tiene nuestro Dios y debemos obediencia y debemos obedecerle. Obedecerle con cariño, obedecerle con aprecio, obedecerle porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro sustentador. ¿A quién sino? Obedecer a nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, que tengan un lindísimo sábado. Chau, chau. Muchísimas gracias a cada uno de mis colegas allí que hizo su presentación de cada uno de los días y hemos llegado al final de nuestra escuela sabática, pero antes de despedirnos quería leer una partecita de una cita preciosa que tenemos allí en la lección y que dice lo siguiente: el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Qué maravilla poder haber vivido eso, pero muy pronto, si sos fiel, si yo soy fiel, si cada cristiano que venera a nuestro Dios permanece fiel, mi querido hermano, también podremos disfrutar algún día de nuestra gran tierra regenerada. Dios no va a permitir que esto continúe como lo tenemos hoy. El pecado tendrá un fin y volveremos a nuestro querido Edén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y puedas hacer de tu hogar un pedacito de cielo, un pedacito de ese cielo lleno de paz, de amor, de ternura, de una educación saludable, sana. Que el Señor te dé esa sabiduría, esa fortaleza para poder estudiar, analizar y prepararte. Que el Señor te acompañe
te bendiga y quiero en este momento orar por cada uno de ustedes allí presentes en sus hogares. Si me acompañás y me permitís, quiero tener esta plegaria con cada uno de ustedes. Querido Dios, amante y poderoso que moras en los cielos, te estamos agradecidos infinitamente porque tú nos cuidas, nos guardas. Vivimos en un mundo, Señor, que está tan lejos de lo que tú creaste, de lo que tú diseñaste. Pero Padre bendito, confiamos en esa bendita esperanza de que un día vas a volver, vas a retornar, nos vas a llevar 1000 años al cielo y cuando regreses vas a regenerar nuestro planeta que hoy por hoy está destruido. Padre querido, bendice a mis hermanos allí del otro lado de la pantalla. Acompaña a sus hijos, sus sobrinos, nietos, quienes quieran que estén allí en su hogar. Bendícelos, ayúdalos a adquirir, Señor, los conocimientos educativos para la eternidad. Bendícenos siempre, bendice a tu pueblo y ven pronto, Señor, a buscarnos. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Padre. Un abrazo grande y muy, pero muy feliz sábado.